Buenas tardes con todos. En esta oportunidad nos toca seguir el tema interpretación de la norma ISO 9001. Clases anteriores ya habíamos visto en qué consiste la gestión de calidad y qué involucra, a quienes, qué aspectos considera. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de interpretación de la norma ISO 9001. Esta es la primera parte de la interpretación de la norma ISO 9001, versión 2015. Y como primer punto, vamos a tocar el contexto de la organización. Para ello, lo hemos esquematizado en 4 aspectos, ¿correcto? Que involucra, básicamente, preguntarnos en qué consiste el contexto de la organización, que es el 4.1 de la norma. Una pregunta clave en este punto es ¿dónde se encuentra la organización y para dónde va? ¿Correcto? Entonces, este aspecto es de crucial importancia que la norma desea y exige que la organización lo defina, pero esa definición se realiza a través de distintas herramientas, ¿no? Podemos tener el análisis FODA, podemos tener otras herramientas, ¿no? Que visualizan y describen estas preguntas. Entonces, una herramienta común es el análisis FODA, que en muchas organizaciones se traduce y se evidencia en el planeamiento estratégico de la organización o de la empresa. Para tal fin, vamos a explicar a través de la herramienta análisis FODA qué aspectos debemos considerar. Entonces, por un lado, el análisis FODA explica y debe tener en consideración cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, las debilidades y las amenazas que existen dentro de la organización. Entonces, para ello, acá hacemos un análisis interno y externo para que se pueda visualizar, como dicen comúnmente, qué terreno estamos pisando y cuál es nuestro panorama para poder avanzar. Entonces, para ello, en el aspecto de fortalezas, por ejemplo, consideramos y debemos evidenciar qué capacidades tenemos como organización, ¿no? El nivel de capacitación del personal, por ejemplo, ¿no? Podemos decir que tenemos una gran capacidad instalada, 500 toneladas de procesamiento de fruta, de alguna fruta, como también podemos evidenciar que tenemos personal altamente capacitado, es decir, remuneramos muy bien al personal que está muy bien capacitado. Entonces, estos aspectos de la fortaleza tienen que ser evidenciados, tienen que definirse, demostrarse, ¿no? Indicarse. Otro aspecto también de fortaleza de una organización puede ser, digamos, las facilidades con que cuenta geográficamente, ¿no? Es decir, estar ubicado en una zona de alta producción, digamos, de naranjas, ¿no? Esos son aspectos de fortalezas. El otro aspecto son las oportunidades. Hay que definir bien qué oportunidades se tienen como organización, es decir, actualmente hay una demanda creciente de productos naturales, producto de esta coyuntura de la pandemia por el COVID-19, como también hay legalmente o digamos política, legal y socialmente hay una reactivación económica en todos los sectores que están siendo incentivadas por el gobierno o por el Estado peruano, ¿no? A través del gobierno. Entonces, estas son oportunidades para una organización, ¿no? Válgase, sea privada o pública incluso, ¿no? Donde básicamente
nosotros tenemos que visualizar qué está facilitándose, ¿no? Qué está promoviéndose externamente, ¿no? Dentro de nuestro ámbito económico como empresa u organización. Entonces, actualmente también podemos tener una demanda creciente de servicios, ¿no? Servicios turísticos, ahora que muchas personas pueden ya tener la facilidad de viajar, entonces, y producto de que han estado enclaustrados, ¿no? O encerrados muchas personas, niños, familias, incluso ancianos, han estado más tiempo, digamos, confinados, entonces hay esa oportunidad, ¿no? De brindar servicios. Eso en el aspecto de oportunidades. Por otro lado, también tenemos debilidades como aspectos internos, ¿no? Debilidades de la organización frente a la coyuntura, que puede deberse, por ejemplo, ¿no? Software y hardware de gestión. Muchas empresas pueden tener buen personal, pueden tener una infraestructura construida moderna, sin embargo, las herramientas con las que se cuenta para gestionar y comunicarse debidamente pueden ser deficitarias. Por X motivos, puede ser por un tema de, de presupuesto o financiero, o también incluso desconocimiento. Entonces, pueden darse las debilidades en este aspecto, que básicamente se dan por un tema de software y hardware. También puede haber otro tipo de debilidades, ¿no? Como pueden ser no contar, digamos, con ciertos equipos específicos para el procesamiento de frutas o control de calidad, ¿no? Eh, Estos son ejemplos que yo pongo en contexto, ¿no? Que se requiere para una organización, por ejemplo, del tipo productora de jugos, ¿no? Jugos de frutas naturales, ¿no? Entonces, pueden tener cierto nivel de control de calidad, pero adolecen de algunas herramientas o equipos para hacer un mayor control específico. Un ejemplo, ¿no? La industria puede demandar que haya, que la empresa deba contar con análisis microbiológicos de los, ya sea de las materias primas como de los productos. Sin embargo, tener un laboratorio de análisis microbiológico o un laboratorio debidamente implementado es muy costoso, muy oneroso. Entonces, normalmente las empresas mandan a hacer sus análisis externamente. Sin embargo, por la periodicidad que se requiere, se tendría que enviar varias veces y por un tema de presupuesto no se puede enviar todas las veces que se requiera. Entonces eso amerita que la empresa tenga que decidir entre tener su propio laboratorio o seguir mandando afuera. Entonces ahí tiene que hacer un análisis. Entonces esto es una debilidad, no contar con laboratorio de análisis, ¿no? Esto en el contexto de las debilidades de un rubro económico. También tenemos amenazas, ¿no? Como la rotación de personal, alta rotación de personal, o la informalidad del mercado. Entonces, todo esto se evidencia, es importante evidenciarlo en un análisis que se denomina análisis FODA, en un documento que se denomina planeamiento estratégico, para poder nosotros tener claro el contexto de la organización, evidenciar qué leyes pueden favorecer como que también, como otras leyes que también pueden amenazar la debida operatividad legal o, digamos, productiva de la empresa. Entonces voy a mostrar un ejemplo de una empresa, Taco Bell, todos conocen o han escuchado alguna oportunidad, ¿no? Una empresa de tacos que se implementó en su momento, en la década 2010, si no me equivoco, ¿no? Más o menos en Lima. Y vamos a mostrar un ejemplo
donde se evidencian justamente las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Entonces, como aspecto de fortaleza en el caso de Taco Bell, mostramos, ¿no?, que es una marca reconocida. Miren, acá resalta que la marca sí es reconocida, es decir, qué cosas tiene la organización propias que representan una fortaleza. Es decir, todo lo que tiene la empresa, pero que es relevante. Entonces, la marca reconocida globalmente, buenas condiciones económicas para los propietarios de franquicias, es decir, que la empresa facilita, digamos, la inserción de los franquiciantes, ¿no? Puede dar, digamos, como forma de préstamo, es decir, puede proveer de los recursos a los franquiciarios, ¿no? Prácticas sustentables, es decir, sus procedimientos de trabajo ya están totalmente definidos, incluso por el hecho de ser una franquicia, ya están escritos, incluso explicados, ¿no?, y que ya han sido probados por muchos años. En el aspecto de producto, dice producto único y diferenciador. Lógico, bueno, en Perú, por ejemplo, en su momento no había otra empresa que brindara así de manera masiva tacos, ¿no? Entonces, es un producto único y diferenciador. Entonces, estos aspectos representan la fortaleza para esta organización. ¿Qué oportunidades vamos a hablar primero de los aspectos internos? Entonces, fortalezas, ya hemos explicado. Debilidades, vamos a mostrar, ¿no? Mayores inversiones económicas, es cierto, ¿no? Se requiere que el franquiciario tenga una capacidad solvente alta, ¿no? Nuevos desafíos regulatorios, no todos los países presentan los mismos beneficios, ¿no? Entonces, en el caso peruano ahora hoy en día, por ejemplo, ¿no?, que tiene que tener mayores controles de inocuidad por este tema de la pandemia ahora, ¿no? Entonces, esos desafíos regulatorios representan debilidades y no en todos los países se ponen las mismas condiciones de control, en este caso de inocuidad. Unos son más exigentes que otros, entonces eso incrementa la valla para que se pueda tener nuevos franquiciarios, ¿correcto? Por otro lado, tenemos la expansión de más marcas de comida rápida, o sea, no solamente los tacos representan ahora comidas rápidas, también tienes comidas amazónicas, tienes hamburguesas, ¿no? Tienes las pizzas y otros productos más siguen aumentando ese abanico de comidas rápidas, ¿correcto? También el rechazo de la sociedad a la comida rápida. Bueno, esto es por el aspecto justamente del cuidado de la salud. Cada vez más las personas, las comunidades, los ciudadanos son más conscientes que el abuso de la comida rápida no es bueno. Entonces, esta concientización, correcto, de la sociedad en general, representa una amenaza para este negocio, ¿correcto? Por otro lado, se dan oportunidades. ¿Qué oportunidades? Por ejemplo, nuevos mercados internacionales, ¿correcto? Entonces, cada vez, bueno, en un principio no se puede ocupar todos los países, o incluso dentro de un país no se puede ocupar todas las provincias o departamentos. Entonces, se va empezando poco a poco a medida que va creciendo la demanda o se afianza la demanda en un lugar. Y esto es importante porque Perú, por ejemplo, representa continuamente un mercado emergente en crecimiento. Y cada vez más los departamentos, por ejemplo, tenemos La Libertad, Arequipa, ¿no?, aparte de Lima, que por ser la capital tiene ya una gran ventaja, pero Arequipa, Trujillo, son justamente, incluso Piura, son departamentos donde se da un mayor dinamismo económico y representan oportunidades de mercado, como se ha demostrado, ¿no?, a través de los malls, ¿no?, o centros, shopping centers, ¿no?
Por otro lado, tenemos estabilidad en los bienes raíces, es decir, esto representa para una franquicia una oportunidad en la cual los terrenos, las propiedades, inmuebles representan justamente una oportunidad para poder entrar a invertir. Por ejemplo, el precio de los terrenos o el precio de los muebles, o bienes inmuebles, perdón, han caído, ¿no? Actualmente, entonces esto puede representar una oportunidad para poder invertir en ese tipo de negocio. Buena relación con nuevos socios, ¿no? Todo el mundo quiere invertir, ¿no? La pregunta es ¿en qué? Justamente en periodos de crisis es cuando se dan las mayores inversiones. Entonces, hay una facilidad, digamos, para adquirir nuevos socios, porque todos las personas que cuentan con grandes recursos están buscando esa oportunidad de inversión. Y bueno, también la calidad en la comida, en el menú, ¿no? Entonces, en principio, es una calidad reconocida de Taco Bell. Por último, tenemos amenazas. Actualmente vivimos, pues, una inestabilidad política que no es grande, que esperemos que se controle, pero puede representar justamente el desincentivo de las inversiones, ¿no? Entonces, esto hablando del caso de Taco Bell, que quisiera volver a entrar a Perú. Aumento en costo de alimentos, es cierto, ha aumentado el costo de los alimentos, ¿correcto? Entonces, y es probable que siga aumentando, ¿no? Por propio de que se ha roto la cadena de abastecimiento, incluso hay lugares que han dejado de seguir sembrando, ¿no? Pero son parte de las amenazas. Infracciones ambientales, ¿no? Bueno, construir en lugares que no corresponden. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso de una empresa de espagueti o de fideos que en su momento quiso construir una planta o construyó una planta en la zona de Pantanos de Villa. Entonces hubo ese clamor social de que estaba contaminando los pantanos de Villa o que estaba pues en contra del buen cuidado, ¿no? Entonces no pudo seguir operando. En el caso de Taco Bell, lógicamente buscar lugares en los cuales no se afecte el medio ambiente o incluso el buen desempeño urbano, ¿no? Esto es importante. También otra amenaza, surgimiento de más marcas de comida rápida. Bueno, esto definitivamente, como habíamos hablado, es una amenaza que muchas empresas cada vez van desarrollando mejor sus procesos y ven oportunidades en producir con sus buenas prácticas otros productos, ¿no? Entonces, esta es una amenaza, ¿no? Surgimiento de más marcas de comida rápida. Esto en el aspecto de contexto de la organización, para tener una idea, que se traduce finalmente en explicar todas estas condiciones internas y externas en un documento sencillo, ¿no? Donde mostramos precisamente desde el aspecto de nuestra organización, con este ejemplo que hemos hecho, tener claro cuáles son las fortalezas de la organización, las debilidades de la organización en el aspecto interno y en el aspecto externo las oportunidades y amenazas. Segundo punto, que es partes interesadas, que es el 4.2, precisamente acá vamos a hablar precisamente de quienes están involucrados en el desarrollo y crecimiento de nuestra organización. Normalmente tenemos a los clientes, ¿no? Nuestros clientes directos, ¿no? También tenemos a los accionistas y colaboradores, es decir, internamente tenemos también como partes interesadas a los accionistas y colaboradores. Como parte externa, los proveedores, ¿no? Que les interesa también que nosotros estemos bien. Y las instituciones externas, aparte de los proveedores, que en este caso pueden ser SUNAT, las municipalidades, tanto provinciales como locales o distritales, ONGs y otras organizaciones, ¿no?
Cuando hablamos de clientes, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que requiere nuestro cliente? Es decir, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus expectativas. Entonces, eso es importante tener en claro para poder nosotros organizarnos y evidenciar como debe ser en un documento, ¿no?, de partes interesadas, qué es lo que quiere nuestro cliente y qué, o sea, qué requiere y cuáles son sus expectativas. Entonces, tenemos que saber diferenciar clientes grandes, mayores a 10% de las ventas, y clientes chicos, que son menores a 5% de las ventas. Entonces, en este grupo tenemos que saberlos diferenciar, pero es importante que con todos debemos cumplir, no porque sea chico o porque sea grande, tiene privilegios o tiene desventajas, ¿no? Eso no se puede permitir. Todos los clientes tienen la misma atención. Sin embargo, hay que tener claros que hay clientes más exigentes que otros, o hay que tener más cuidado con otros clientes, ¿no?, para poder mantener justamente ese nivel de ventas que es importante para una organización. Entonces, por otro lado, los accionistas son las personas que contribuyen a la operatividad financiera, es decir, son los que han ingresado dinero como parte de capital social para que la empresa pueda empezar y pueda seguir manteniéndose. Incluso son las personas que pueden dar hasta préstamos, ¿no?, en la empresa. Entonces, en este aspecto es importante considerar a los accionistas mayoritarios y minoritarios, ¿no? Igual tienen sus necesidades y expectativas, ¿correcto? Así como también los colaboradores, sean empleados, sean jefes, sean gerentes, sean los mismos operarios, todos ellos son parte del grupo de colaboradores que también tienen necesidades y expectativas. Entonces, es importante considerar estos dos aspectos, ¿no?, para estos grupos de partes interesadas. También tenemos a los proveedores de materias primas, de insumos y otros, ¿no?, otros productos o insumos no directos. Por ejemplo, ¿no?, para el caso de una empresa que elabora chocolates, ¿no? Entonces, una empresa que elabora chocolates, su materia prima, en este caso, es la pasta ¿no?, de cacao, ¿correcto? Y en sí, si bien es cierto, puede proveer una empresa la pasta de cacao, ¿no?, ya sea licor o, por ejemplo, manteca de cacao. Sin embargo, tiene que tener claro que debe tener una buena relación con su proveedor. No puede permitirse una mala relación con su proveedor. Entonces, su proveedor tiene también necesidades y expectativas, ¿correcto? Y eso es importante que debemos mantenerlo. Entonces, ¿por qué explicamos en este contexto que las partes interesadas deben definirse, deben identificarse, cuáles son sus necesidades y expectativas? Porque debemos mantener una buena relación con ellos para evitar que nuestra empresa u organización pueda fallar en alguno de los procesos, ¿no? El tema del abastecimiento a través de los proveedores es un proceso muy importante. Por otro lado, también tenemos instituciones externas, ¿no? Por ejemplo, la SUNAT, las municipalidades mismas, o las ONGs u otras organizaciones que pueden influenciar, ¿correcto? Pueden influenciar en la operatividad o desarrollo de los negocios de nuestra organización. Entonces hay que tener claro también sus necesidades y expectativas al respecto. Entonces vamos a mostrar un ejemplo, ¿no?, de partes interesadas para una organización, ¿correcto? Y en este caso, por ejemplo, ¿no?, estamos poniendo, ¿no?, empresas fundadoras, ¿no? En este caso vamos a hablar, son los
accionistas. ¿Cuál es la contribución a la organización? El capital. ¿Y cuál es el incentivo para contribuir? Es decir, ¿cuál es su expectativa, ¿no? Que su inversión crezca, ¿no? Es decir, a través de los dividendos, es decir, que se ha metido un sol, en el tiempo ellos puedan recuperar ese sol y además tener réditos por esa contribución. Por eso dice apreciación, buen comercio de productos. Esa es la expectativa que tienen, ¿no? Los accionistas. Los gerentes, en este caso, parte de los colaboradores, su contribución a la organización, habilidades y experiencia en control y logística, por ejemplo, ¿no? Y el incentivo, es decir, necesidades y expectativas, salarios, son parte de sus necesidades, es decir, ellos vienen por un salario, ¿no? Un buen salario. ¿Y cuál sería su expectativa? Tener experiencia en el rubro y tener un empleo estable. Esa es su expectativa, ¿no? También, aparte de los gerentes, pueden ser los jefes o los mismos operarios o empleados a través de la fuerza de trabajo. Ellos contribuyen a la organización con habilidades, experiencias, ¿no? Y la agilización de los procesos. ¿Y cuál es su necesidad? Los salarios. Otra vez, lo mismo que el anterior para los gerentes. Salarios y su expectativa, la experiencia y tener un empleo estable. Entonces, esto es muy importante tener mapeado para cada uno, porque en base a esto, nosotros vamos a definir precisamente acciones para mantener justamente sus expectativas. Y de esa manera mantener una buena relación. También tenemos en el rubro de clientes, ¿no? ¿Cuál es la contribución a la organización? Ingresos por prestación de servicios y capacitación, ¿no? Ellos también contribuyen, ¿no? A la empresa con sus ingresos, o sea, con dinero o recursos financieros que puedan proveer a la empresa. Y el incentivo para contribuir, es decir, sus necesidades y expectativas, tenemos calidad y seguridad del servicio. Ellos quieren calidad y seguridad de nuestros productos. Y por otro lado, ¿no? Ellos buscan mantener justamente sus negocios. Por ejemplo, agilización de los procesos de exportación. Es decir, nosotros le proveemos de un producto que ellos precisan enviar a otras partes del Perú o del mundo incluso, ¿no? En el caso de gobiernos, que también es otra parte interesada, ¿no? Ellos cómo contribuyen, dándonos reglamentos que controlan el buen comercio, la capacidad de certificación a las empresas. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque los gobiernos o el Estado, a través del gobierno que lo representa, permite que las empresas se certifiquen en determinados rubros. Por ejemplo, una empresa que vende productos, bebidas, ¿no? Una empresa que vende bebidas, puede ser regionales, nacionales o internacionales, requiere que el Estado le dé una certificación, ¿no? Por ejemplo, en caso de productos de consumo directo, el registro, ¿no? Que da el gobierno para que nos permita trabajar sin ningún problema, precisamente nos da el gobierno y a través de la institución, por ejemplo, sea SENASA, ¿no? Sea DIGEMIT u otro organismo, nos da el permiso para producir, ¿no? En el caso de bebidas de consumo directo, ¿no? Nos da el permiso, el registro sanitario nos da para poder trabajar legalmente y que la sociedad o los consumidores estén tranquilos acerca de nuestro producto y que estamos respaldados por el gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, DIGESA, ¿no? La Dirección General de Salud, expide un certificado que se llama registro sanitario para que nos respalde y garantice que estamos brindando un producto inocuo y de calidad. Y en este caso, ¿cuál es el incentivo de los gobiernos, ¿no? Que se provee de calidad y seguridad en el comercio internacional, sea local, nacional o internacional.
el gobierno está, se siente respaldado por eso, y ese es el incentivo, ¿no? Sea necesidad o expectativa. También tenemos la comunidad en general, ¿no? Aparte de los clientes, que básicamente ellos buscan, ¿no? Ellos cómo contribuyen con la lealtad y el prestigio, ¿no? Entonces, mantienen precisamente esa buena relación con nuestros productos y con la empresa, ¿no? No nos hostigan, ¿no? Porque cumplimos con ellos a través de las certificaciones. Y ellos también tienen un incentivo, ¿no? Es decir, tienen una necesidad y una expectativa que es darles empleo, ¿no? Ellos buscan empleo, buscan ingresos y también el orgullo nacional que realza precisamente esa lealtad. Entonces, en ese sentido, tenemos acá un ejemplo de cómo las partes interesadas contribuyen al buen funcionamiento de nuestra organización, a que incluso ellos se vean beneficiados. Y en principio nosotros debemos, como organización, identificar estas necesidades y expectativas para que establezcamos acciones que mantengan sus necesidades y expectativas. Por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, en el caso de una empresa que elabora chocolates para, ¿no? para consumo internacional, el gobierno nos respalda a través del registro sanitario, pero también nos apoya con sus servicios aduaneros, ¿no? Entonces, esta organización vende productos al exterior y nosotros tenemos que saber mantener esa confianza. Entonces, debemos tener nuestros procesos controlados, ¿correcto? Es decir, una revisión periódica de nuestros procesos productivos y afianzar la relación con nuestro cliente a través de la auditoría, ya sea interna o externa, para evidenciar que nuestros procesos están siempre en continua mejora y que garantizan la calidad de nuestros productos sin importar que el cliente no esté cerca de nosotros o los consumidores. ¿Correcto? Entonces, este segundo punto, que son las partes interesadas, que involucra el 4.2 de la norma, se explica a través de identificar las necesidades y expectativas de las distintas partes interesadas, no solo los clientes, sino también las instituciones gubernamentales, nuestros proveedores, nuestros colaboradores, los accionistas mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante evidenciarlo en un documento donde mostraremos también qué acciones tomamos para mantener esas expectativas. Por otro lado, el 4.3, que habla del alcance, pide que se evidencie los procesos y los productos, ¿no?, que pretende la empresa o la organización certificar. Y acá es un aspecto muy importante considerar los requisitos y el aspecto ambiental. Es decir, el alcance finalmente cumple con 4 puntos: los requisitos de los clientes y los no clientes, es decir, las partes interesadas; el aspecto ambiental, sea interno o externo, es decir, el contexto de la organización; los procesos que la organización desarrolla para alcanzar los productos. Entonces, estos aspectos, por ejemplo, ¿no?, en el caso de requisitos de los clientes y los no clientes, debemos tenerlo claros. En el aspecto ambiental, es decir, qué aspectos internos y externos se están dando en la organización para que pueda afectar precisamente lo que nosotros queremos evidenciar. Los procesos mismos, es decir, el conjunto de actividades que vamos a realizar y que queremos evidenciar para que esté tranquilo nuestro cliente que se están controlando y por tanto certificando. Por ejemplo, tenemos el abastecimiento, procesos de abastecimiento, procesos de comercialización, procesos de producción, ¿no? Como también tenemos, y finalmente, evidenciar qué productos tangibles e intangibles
vamos a evidenciar o certificar. Entonces, este aspecto del alcance de la norma del 4.3 establece que la organización tiene que tener muy en claro todos estos puntos para poder definir su alcance. Y acá vamos a mostrar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una empresa que tiene productos de maíz. En este caso, acá vamos a indicar el alcance específico que se pone precisamente en la certificación, en el certificado, pero que se evidencia en el alcance, que se escribe finalmente en el manual del sistema de gestión de calidad, ¿no? En la parte del 4.3, que es, en este caso, abastecimiento y recepción de grano de maíz. Producción y despacho de hojuelas y harina de maíz. Entonces, ¿qué estamos resaltando acá? Uno, los procesos, abastecimiento, recepción, que también involucra el control de calidad de los granos, la producción y despacho de hojuelas y harina de maíz. Es decir, si acá en la primera parte, abastecimiento y recepción de grano de maíz, está diciendo qué hacemos, ¿no? Para poder procesar, acá en la segunda parte dice producción y despacho, es decir, que se realiza una serie de actividades para producir, y no solo producir, sino también despachar, ¿qué cosa? Los productos derivados del grano de maíz, que son hojuelas y harina de maíz. En este caso, la empresa tiene dos productos, hojuelas y harina de maíz, pero que depende precisamente del grano de maíz. Y en este caso, desarrolla dos procesos, ¿no? El abastecimiento y recepción, que involucra el control de calidad, y la producción y despacho, que también involucra el control de calidad, por supuesto, está inherente el control de calidad. Sin embargo, como procesos grandes, menciona el abastecimiento, recepción, producción y despacho. Entonces, ha evidenciado productos, procesos. ¿Y qué pasa con los requisitos y los aspectos ambientales? Dentro del proceso de abastecimiento, recepción, producción y despacho, se consideran precisamente las leyes, como también las prácticas de la organización, las buenas prácticas, los requisitos del cliente, ¿no? O sea, definitivamente acá no vamos a decir expresamente que se despacha un producto de buena calidad, pero es inherente, ¿correcto? Entonces, precisamente ese aspecto de abastecimiento, recepción, es decir, los procesos de abastecimiento y recepción, producción y despacho, ya involucran las buenas prácticas como la legislación, tanto interna como externa, a la cual está dirigido estos productos. Si vamos a llevarlo al extranjero, entonces debe considerar la legislación del país a donde va a llegar tanto la hojuela como la harina de maíz. Y en el caso de abastecimiento, ¿no? Y recepción de grano, tiene que considerar la legislación local, ¿no? Que rige las negociaciones para la compra de grano de maíz. Es decir, buenas prácticas o comercio justo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a comprar a un precio referencial, ¿no? Vamos a definir las condiciones de negociación, es decir, que si compramos digamos, a copiadores, vamos a definir el nivel de calidad de nuestro grano de maíz, y si vamos a comprar también a los productores directos, pues vamos a definir precisamente las condiciones de contrato con los productores de maíz, es decir, especificar, ¿no? El volumen mínimo, el precio, las condiciones de calidad, ¿no? Tanto organolépticas como físico-químicas, incluso microbiológicas, se las tienes que definir y explicar debidamente para que tengan claro las reglas de juego, y sobre esos aspectos precisamente hacer los castigos o digamos reducciones en el precio, porque justamente lo tenemos que explicar en un contrato. Entonces, tanto la compra
como la venta, se hacen con contratos debidos, y todos esos aspectos marca el aspecto ambiental o interno externo, como también los requisitos de nuestros clientes. Entonces, esto es muy importante, el alcance, porque evidencia qué productos y procesos de la organización están siendo certificadas para que el cliente final esté, eh, esté satisfecho, esté, digamos, convencido de nuestros productos y de la organización, y nos da la confianza para la compra y el consumo permanente. Entonces, hemos evidenciado de esta manera que el alcance es muy importante y debemos explicarlo y debemos escribirlo en un documento. En este caso, en el en el manual del sistema de gestión de calidad, ¿no? Por otro lado, tenemos el sistema de gestión propiamente dicho, que es el 4.4 de la norma. Todo esto es parte del capítulo 4, que tiene que ver con el contexto de la organización, ¿no? El 4.4, que habla del sistema de gestión, precisamente pide cómo se va a establecer en la organización los requisitos de los clientes, como también de las partes interesadas y sus expectativas. Entonces, la organización tiene que saber definir, ¿no?, las estrategias y las políticas de calidad y analizar los riesgos que involucra precisamente el procesamiento, el abastecimiento y el despacho o la comercialización de los productos. Y ese análisis de riesgos tiene que estar explicado en todas las etapas de los procesos, ¿no? Todos los procesos y etapas del negocio, mejor dicho. También tiene que ver con que tienen que estar implementados los requisitos, es decir, escritos debidamente, ¿no?, en la organización. Tener un organigrama, tener procedimientos, ¿correcto? Y también debemos saber verificar, es decir, medir los procesos, productos y servicios y evidenciarlos a través de los registros. Como también pide evidenciar cómo vamos a mejorar el desempeño a través del análisis de indicadores. Entonces vamos a mostrar un ejemplo sobre un sistema de gestión gráfico más que todo, ¿no?, donde una organización tiene que tener un organigrama. Es decir, gerente general, sus líneas de jefaturas o gerencias, y debajo de la línea de jefaturas y gerencias, quienes principalmente o directamente ejecutan las acciones. Tiene que tener definidos sus recursos, ¿no? Es decir, necesitará teléfono, necesitará libros, necesitará mesas, qué sé yo, ¿no?, dependiendo del rubro o negocio. Tiene que estar especificados los documentos que establecen los requisitos, es decir, tiene que estar escrito en alguna parte los requisitos del cliente. Por ejemplo, normalmente los requisitos del cliente vienen evidenciados en la orden de compra, donde se establece qué quiere el cliente, cuándo lo quiere o en qué rango de fechas lo quiere, qué cantidad, el precio, las condiciones de pago, pero también ahí explican, por lo general, sus requisitos de calidad, sean físico-químicas, microbiológicas, organolépticas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que estar explicado, ¿no?, por parte del cliente. Pero también dentro de la organización, nosotros también tenemos un documento, ¿no?, que se llama ficha técnica del producto o especificación técnica. Y ahí se establecen precisamente las condiciones de calidad, duración, tiempo de conservación, forma de almacenamiento de nuestros productos. Y eso tiene que estar muy bien explicado. Por otro lado, también tener claros los objetivos y metas, como ya hablamos anteriormente en la matriz de objetivos, la matriz de objetivos, metas e indicadores, ¿no?, donde están explicadas precisamente las exigencias para cada proceso, el nivel de
de desempeño que se pone a cada proceso. Por ejemplo, al área de ventas, que queremos vender una cantidad mínima mensual, al área de producción, que tiene que tener un nivel de operación o de uso de las horas máquina, por ejemplo, ¿no? Mínimo, al área de calidad, que también está en compartida con producción, que se establece que los lotes evaluados a la primera tienen que salir bien, es decir, por ejemplo, un mínimo de 90% de los lotes evaluados a la primera tienen que salir bien y máximo un 5% en todo caso, establecer que pueden ser rechazados, ¿no? Establecer los indicadores propiamente dicho, ¿no? Como hablamos hace un momento, ¿no? Como también los registros. La evidenciación a través de los formatos que una vez llenados se llaman registros, que son los documentos que representan los resultados obtenidos o proporcionan evidencia de actividades desempeñadas. Esto es muy importante, ¿no? Los planes de producción, los planes de ventas, como también los procedimientos de trabajo, donde se explica, ¿no?, la forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso que garantiza las buenas prácticas y el buen desempeño de los procesos. Entonces, el sistema de gestión involucra estos aspectos que tienen que estar claros, que tienen que estar escritos, pero hoy en día se propone ya no es necesariamente tenerlos impresos, pero tienen que estar por lo menos digitalmente. Es decir, si un trabajador o un jefe o un gerente indica que se van a hacer las cosas de una manera, tener un documento escrito donde se explica cómo se va a hacer las cosas, porque esto garantiza que el trabajador está siguiendo la normativa y cumple con las expectativas del cliente, como también garantiza a la gerencia o la alta dirección que el operario no hace cualquier cosa, hace lo que se le exige, hace lo que está definido previamente, ¿no? Y tener planes a corto, mediano y largo plazo que garantizan la sostenibilidad de la organización, de la empresa, del negocio, incluso de la institución, para dar un norte en sus actividades. Eso con respecto al 4.4 de la norma, que es parte del capítulo 4 de la norma del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, versión 2015. Por otro lado, en el capítulo 5 hablamos de liderazgo y compromiso. Mi capítulo 5, en el 5.1, precisamente, el liderazgo y compromiso es un aspecto muy importante, es decir, cómo se compromete la gerencia, los dueños, comúnmente hablando, cómo se comprometen al cumplimiento precisamente de la norma de calidad. Entonces, la gerencia o la alta dirección tiene que definir las responsabilidades de todos los colaboradores, así como también ellos cómo colaboran con sus subordinados. Y esto es muy, muy importante, ¿no? Porque tenemos que definir precisamente qué nivel de responsabilidad tiene cada uno. El gerente tiene un nivel de el gerente general, por ejemplo, tiene un nivel de responsabilidad mayor, y es un nivel de responsabilidad que involucra hacia el cliente y hacia la comunidad, hacia las instituciones gubernamentales. No es responsable el operario. O sea, por eso hablamos del nivel de responsabilidad, ¿correcto? Entonces, se define un documento, ¿no?, escrito o puede ser digital, donde se dice el nivel de responsabilidad de los colaboradores, gerentes, jefes, operarios, empleados, accionistas, etc., ¿no? Y cómo es que la gerencia, es decir, la alta dirección, va a apoyarlos. Se explica ahí precisamente. Tiene que definir objetivos y los requisitos de la organización, de los clientes, de los productos. Explica esos objetivos y requisitos. Tienen que estar explicados. Este es el compromiso, ¿no?, de la gerencia, que tiene que evidenciar los objetivos y los requisitos. Como también cómo se comunica
y cómo se establece su participación dentro de los procesos de la organización. La alta gerencia debe comunicar estos objetivos, estas responsabilidades, estos requisitos debidamente, ¿no? Entonces, normalmente los objetivos se comunican en reuniones, por lo general, ¿no? De gerencia, normalmente se denomina de esa forma, pero pueden poner el nombre que deseen en la reunión, pero se establecen reuniones con las líneas de jefaturas u otras gerencias, donde se explica qué se espera de ellos para poder lograr precisamente los objetivos macro de la organización, ¿no? Entonces, se comunican y a su vez se hace participativo este compromiso de la organización para poder tener la garantía que la gerencia tiene el apoyo y el compromiso de todas las partes interesadas, es decir, los colaboradores, ¿no? Sean empleados, sean accionistas, sean jefes, ¿correcto? Y por otro lado, también se compromete a dar los recursos y producto de dar los recursos, exigir resultados, ¿no? Es decir, tiene que proveer de los recursos financieros, tiene que proveer de personal para elaborar todos los productos o que los colaboradores puedan realizar sus actividades, ¿no? Por ejemplo, dotar de teléfono, dotar de movilidad, según sea la necesidad, ¿no? Entonces, acá en este aspecto es muy claro cómo se compromete, pero normalmente, ¿dónde se evidencia esto? Ya vamos a ver, pero normalmente se evidencia precisamente en el manual de organización y funciones, ¿correcto? Ahí se evidencia a qué está comprometido la alta dirección, los gerentes o los accionistas, ¿no? Muy bien. Esto con respecto al 5.1. El 5.2, que es política de calidad. El 5.2 es un documento muy importante también que se evidencia en la organización para que pueda precisamente servir de referencia, de guía al actuar y desempeño de todas las áreas de la organización. Entonces, acá vamos a explicar que la política tiene 4 grandes componentes, que debe ser adecuada, o sea, aspectos, ¿no? Adecuada, medible, que genera compromiso y que también incentiva a la mejora. Entonces, en este aspecto, en el aspecto de que sea adecuada, ¿no? Debe ofrecer lo que se hace bien. No vamos a ofrecer algo que no se hace bien, ¿no? No podemos ofrecer algo que no tenemos controlado, o que no vendemos, o que no garantizamos, en todo caso, que lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, esto tiene que ser una política orientada y adecuada. Tiene que también ser medible, es decir, debe definirse una meta, un nivel mínimo, un nivel máximo y un periodo de evaluación, ¿no? Es muy importante esos aspectos, ¿okay? Para que se pueda precisamente utilizar y que esa política sirva de referencia, ¿no? Y que esté en línea con el contexto. Tiene que ser una política que incentive el compromiso, es decir, todos los involucrados tienen actividades definidas y que tienen claro cómo contribuyen a la satisfacción del cliente. Eso es muy importante. El compromiso parte por tener claro cómo contribuyen cada uno de los procesos de los colaboradores a la satisfacción del cliente. Si eso no está claro, entonces no va a haber compromiso y precisamente incentivarlos justamente a través, ¿no? de los pagos, incluso a través de premios o
condecoraciones, justamente su compromiso. Acá es muy importante evidenciar eso, porque de esa manera permite que la organización tenga una política clara, pero sobre todo que se afianza en la organización, en el trabajador y en todo aspecto, ¿no?, del negocio. Y también proponga o incentiva la mejora. Y en este aspecto es muy importante no solo medir el desempeño, sino también que incentiva que la mejora es parte de la política de la organización. Entonces vamos a mostrar un ejemplo al respecto, ¿no? Este es la política de calidad e inocuidad de Cacao del Rey. Cacao del Rey Industrias, una organización que se dedica al procesamiento de productos alimenticios, ¿no? Y tiene enfocado en 4 aspectos su política de calidad. Y una de ellas es satisfacción de nuestros clientes, cumpliendo los requisitos exigidos y excediendo las expectativas del cliente, generando confianza y preferencia en nuestros productos y servicios, ¿no? Acá el aspecto de clientes lo tiene muy claro, cómo lograr precisamente el cumplimiento con ellos. Por otro lado, seguridad alimentaria. La calidad e inocuidad de los productos es un compromiso de todos, creando conciencia sobre la cultura de calidad que conlleven a tomar las medidas preventivas necesarias en cada uno de los procesos. Entonces acá está haciendo alusión a cómo cada colaborador está, digamos, contribuyendo precisamente a mantener las buenas prácticas y cuál es el resultado de esas buenas prácticas, ¿correcto? Y cómo lo hacen, ¿no? Dice acá, cumplimiento de estándares, a través de los cumplimientos de estándares. Nos enfocamos en dar cumplimiento al sistema de gestión de calidad e inocuidad, las normativas legales, reglamentarias y los requisitos exigidos por los clientes y partes interesadas. Es decir, hay una serie de necesidades y expectativas, no solo de los clientes, sino también de las partes interesadas, que piden evidenciar cómo es que se cumple, ¿no? A través del cumplimiento, ¿no?, del sistema de gestión de calidad y inocuidad, las normativas legales reglamentarias y los requisitos de los clientes. Entonces, por ejemplo, en las órdenes de compra está clarísimo los niveles de calidad del cliente y que eso se traduce en los procesos, ¿no? En los procesos de fabricación de los productos, que, por ejemplo, en un determinado proceso indica que el nivel de grasa, por ejemplo, no debe exceder un porcentaje, ¿correcto? Y finalmente, el compromiso con la mejora continua, ¿no?, que dice mejora constante. Siempre nos esforzamos por la mejora permanente, aumentando la eficiencia de nuestros procesos mediante la optimización de recursos y disminución de los defectos. Es decir, la empresa también está comprometida a no derrochar, a no malgastar. Y para eso, continuamente, dice, se esfuerzan por la mejora permanente en mantener la eficiencia de sus procesos, optimizando sus recursos y disminuyendo los defectos. Entonces, esta es una declaración de su política de calidad e inocuidad, en este caso, ¿no?, también, que permite dirigir, encauzar sus acciones diarias, enfocados precisamente en la satisfacción de sus clientes. Esto, una declaración de política no es una simple declaración. Estos 4 aspectos se miden a través de la matriz de objetivos, metas, indicadores, que más adelante, que es otro punto de la norma que exige para poder evidenciar el cumplimiento de la ISO 9001, versión 2015. Entonces, este aspecto de la política, que es el 5.2, se evidencia en estas declaraciones, que finalmente son medibles, ¿no? Son medibles. Muy bien, este es el 5.2. Por otro lado, también tenemos la responsabilidad y autoridad, que es el 5.3, y donde exige precisamente, ¿no?, tener definido un organigrama, un perfil, las habilidades inherentes y las funciones que competen a cada colaborador dentro de la organización. El organigrama establece una estructura jerárquica, ¿correcto?, y una dependencia de ese puesto de trabajo o esa función.
Por otro lado, los perfiles establecen el grado de instrucción y el nivel de experiencia que debe tener ese puesto de trabajo dentro de la organización. Las habilidades, ¿no? Tanto técnicas como tecnológicas. Por ejemplo, técnicas, cuando hablamos de una función de un auxiliar contable, ¿no? Entonces, una habilidad técnica que debe ser es que debe conocer el nuevo plan general, ¿no? Contable, ¿no? Nuevo plan general contable, debe conocerlo, no es que no deba conocerlo. Y tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Que sepa utilizar una computadora, por lo menos, ¿no? Que sepa cómo prenderla, es algo básico, como también utilizar los navegadores de internet, como también herramientas de procesamiento de datos, como son el Excel, el Word, etc. Esas habilidades son muy importantes, ¿no? Y básicas hoy en día, ¿no? Entonces, eso tiene que estar explicado en esta parte de responsabilidad de autoridad, ¿correcto? Como también las funciones específicas, específicamente qué se quiere de ese trabajador, ¿no? De ese colaborador, de ese jefe, de ese gerente, como también sus funciones generales. Entonces, para ello vamos a ver un ejemplo, ¿no? El ejemplo y el documento donde se explica y se evidencia es el manual de organización y funciones. Y una parte, ¿no? del manual de organización y funciones es explicar precisamente qué debe hacer el asistente contable. Este es un ejemplo de un asistente de contabilidad y recursos humanos, ¿no? Dice, 1, naturaleza de ubicación orgánica. El asistente de contabilidad es el responsable de realizar la contabilización de las operaciones de la empresa. Depende jerárquica y funcionalmente del jefe de contabilidad y recursos humanos a quien reporta sus actividades. Está explicando qué en sí va a hacer, ¿no? O sea, ¿para qué lo traen, en otras palabras, a la organización? Y explica si dentro de la organización, dice, el asistente de contabilidad no tiene personal a su cargo. Ya dijimos ahorita, en la primera parte, en punto 1, que depende de quién, del jefe de contabilidad. Y que no tiene personal a su cargo. Y el perfil, ¿no? Condiciones de grado de instrucción, técnica, universitaria o bachiller, ¿no? Mínimo, estas son cuestiones mínimas. Profesión, técnico o contador, ¿no? Para este puesto de asistente de contabilidad de recursos humanos. Experiencia 6 meses mínimo, ¿no? Entonces, para el puesto de asistente de contabilidad y recursos humanos, que es un puesto dentro del organigrama de la organización, explica claramente qué se quiere o qué recursos o qué nivel de dependencia va a tener y qué se espera mínimo para que ingrese a la organización, ¿no? Y por otro lado se ponen las funciones específicas y generales, ¿no? Entonces, específicas, efectuar los registros contables en el sistema contable de acuerdo con las normas y procedimientos de control establecidos. Apoyar en la elaboración de los informes, balances, estados de ganancias y pérdidas y otros en forma mensual, trimestral y anual, a fin de ser presentados dentro de la fecha establecida a la gerencia general para su correspondiente revisión y aprobación. Entonces está diciendo específicamente qué es lo que va a hacer, ¿no? Lógicamente, una persona que sabe, que tiene la experiencia y que está orientado dentro de la profesión, va a entender qué es lo que se espera, ¿no? Hablando de estas funciones específicas. Incluso se pide estudiar y analizar las variaciones en los saldos de todas las cuentas, informando a la jefatura de contabilidad de las fluctuaciones que han originado las operaciones mediante los estados financieros comparativos. Entonces, todo esto se espera específicamente de ese puesto, del puesto de asistente de contabilidad y recursos humanos. Y generales, ¿no? Bueno, mantener la limpieza y seguridad del área de trabajo, informar oportunamente cualquier anomalía de diferentes maquinarias, equipos o recursos que tiene a su disposición, y otras funciones y responsabilidades que sean asignadas por el jefe de contabilidad y recursos humanos que sean compatibles con sus funciones. Entonces, todos estos aspectos son parte de definir las responsabilidades y el nivel de autoridad dentro de una organización, que se evidencia dentro del manual de organización y funciones de una empresa, organización, institución, etcétera, que quiere tener sostenible su organización y sus operaciones. Entonces, esto es muy importante tener en consideración, ¿no? Entonces hemos visto, básicamente,
qué aspectos en esta primera parte significa o involucra la interpretación de la norma desde el capítulo 4 hasta el capítulo 5, pasando por puntos 4.1, que es contexto de la organización, 4.2, partes interesadas, 4.3, alcance, 4.4, que es el sistema de gestión propiamente dicho, el capítulo 5, el 5.1, ¿no? Que es precisamente definir la política, ¿no? El liderazgo y compromiso, la política de calidad, el 5.2, y el 5.3, las responsabilidades y autoridades, ¿no? Entonces, es muy importante tener claro cómo es que se debe interpretar la norma para que ayude y afiance a la debida organización, funcionamiento y sostenibilidad de la organización propiamente dicha, sea empresas privadas o organizaciones públicas, ¿no? Para que evidencien que se está buscando incrementar la satisfacción de nuestros clientes. Entonces, cualquier pregunta o sugerencia lo pueden hacer a través de los canales respectivos, ¿correcto? Para que pueda ayudarlos en su momento. Esta es la primera parte de la interpretación de la norma. Veremos en otra sesión la segunda parte. Muy bien, gracias con todos y espero sus preguntas a través del sistema establecido. Muchas gracias. Hasta luego.